Un poco la idea, voy a hacer una pequeña introducción, cuáles son los cultivos, qué es la zona o cómo es la zona, cuáles son las plagas por cultivo y alguna clasificación y agrupación de las plagas y enfermedades, como también algunos controles, sugerencias y estrategias en cuanto al manejo de plagas y enfermedades. Introduciendo al Chaco paraguayo, ¿cómo se desarrolla hoy aquí la agricultura? Básicamente son dos ambientes. Tenemos el típico regosol o los campos arenosos, que no son mucha área en el Chaco, pero sí fueron los campos iniciales para hacer la agricultura, ya que fueron arenosos, abiertos y fáciles de labrar. Y también tenemos los campos luvisoles o los de suelo limoso, en donde hoy día se expande la agricultura en el Chaco. Si vemos un mapa de suelos de la región, podemos ver que acá está la zona central, las tres colonias más Mariscal, y ven el color rojo-marrón. Básicamente eso es el centro hoy donde se desarrolla gran superficie de la agricultura. Serían los luvisoles, cambisoles, y después en el resto del Chaco son siempre combinaciones, de repente con algunos solonets o más cambisoles. Tenemos pequeñas áreas de suelo arenoso que serían los regosoles. Pero hoy en día en el lenguaje común, como decimos frente al productor, son los suelos arenosos francos, arenosos y franco-arenosos, con bajo porcentaje de materia orgánica, textura bastante gruesa, 80-90% de arena, algo de limo y arcilla, y los suelos limosos de distinto origen, 1,5 a 3% de materia orgánica, un poco más fértiles ya, y una textura más fina. Y la región más hacia el este ya tiene incursiones de orígenes con salinidad, donde de repente el manejo es distinto otra vez, pero sí también son bastante finos de textura con alta presencia de arcilla. Con todo eso, básicamente son los dos ambientes, los suelos arenosos, como también los suelos de monte, lo decimos. En suelo arenoso los cultivos de renta predominantes son maní y sésamo, y en el resto serían entre chía, algodón, soja, maíz, sorgo, gatón panic o otras pasturas, y también va incursionando el sésamo en esos suelos, ya que maní no se puede hacer ahí porque por la textura no se puede arrancar el órgano de cosecha después. Entonces tenemos una situación en donde los cultivos de verano son prácticamente estos 6 cultivos. Entrando en otoño y final de verano también opciones como chía y poroto o distintas coberturas y gramíneas. Y para invierno algo de trigo, avena o cártamo. Un poco de las condiciones ambientales, tenemos una temperatura media muy buena por decir, solamente que tenemos temperaturas máximas que nos hacen un poco más difícil el manejo de agua especialmente, y las lluvias no son tan predominantes tampoco, aunque si sumamos los meses en donde sembramos, entre noviembre y diciembre para hacer un pequeño barbecho, enero, febrero, marzo y abril para realizar el cultivo, sumamos entre 500 a 700 milímetros aproximadamente para un cultivo de verano, ¿sí? Entonces quisiera entrar un poco en 5 cultivos: el sorgo, el maíz, el sésamo, la soja y el maní. Empezamos
con una base que serían las plagas generales que se pueden presentar hoy en el suelo. Por un lado son los barrenadores del tallo, el Elasmopalpus lignocellus, que es una plaga que puede perdurar en la cobertura o en los restos vegetales del cultivo y estar listo como para hacer un daño inicial cuando se siembra. Tenemos el complejo de caracoles que también viven y pasan el invierno en la cobertura. La gallina ciega, distintos escarabajos, el gusano de alambre, como lo decimos, que es en realidad un escarabajo o pertenece a la familia de los escarabajos, coleópteros, y lo que hace es el gusano entra por un el coleóptero entra por un agujero, deja los huevos y este es el gusano de alambre que después va dañando las raíces o las plántulas que tratan de emerger, también plantas adultas, algunas cochinillas que se pueden presentar a nivel de raíces, especialmente en plantas verdes que pasan el invierno, pueden prepararse y estar listo para el cultivo que se va a sembrar. Hormigas del género Acromyrmex, básicamente para los 5 cultivos, y el género Ata de repente más para los cultivos de sorgo y maíz. El complejo de los agrotis y el complejo de spodópteras, que también en la base de las plantas pueden estar causando problemas al enterrarse bajo la cobertura. Entonces, esos serían algunos problemas que podemos tener al inicio. También hay algunos hongos de suelo que después por cultivo voy a introducir específicamente. Quisiera entonces entrar en el cultivo de sorgo, sería el sorgo granífero, más o menos una idea del desarrollo de la planta hasta cosecha. Primero tenemos hasta este verano, al menos fue la plaga primordial y única que teníamos en el sorgo. Es un gusano cogollero que entra en el cuello o en el ápice de crecimiento y va comiendo ahí la parte tierna y evita así que el sorgo pueda generar nuevas hojas. Y esto hay que estar atento desde el inicio hasta que el sorgo vaya floreciendo. Cuando sale la flor del sorgo, prácticamente esta oruga es expulsada del interior y en algunos casos donde la presión es alta, sí puede seguir comiendo hojas y defoliar bastante, pero normalmente el daño de esta plaga termina con la floración del sorgo. Y este año fuimos sorprendidos por el pulgón de la caña de azúcar, la Melanaphis sachari, que prácticamente con las lluvias de fin de año y año nuevo cayó hacia el suelo chaqueño y infestó gran cantidad de cultivos de sorgo, y también en Argentina hizo un gran daño. Hizo un daño porque no estábamos preparados para esta plaga, no manejamos mucho y tardamos en averiguar qué es lo que pasa, cuál es el umbral de daño, reacciones entre aplicaciones y no. Algunas parcelas ya se fueron perdiendo, pero una vez que nos interiorizamos en esta plaga, sí la tratamos de manejar. Es muy fácil de manejar, pero es muy persistente y prácticamente en algunos casos hasta la 4ª aplicación de neonicotinoides se hizo, más algunos productos de choque, y todavía no sabemos si eso fue o es suficiente
también eso puede pasar a la panoja en llenado de grano y puede seguir succionando ahí y así impidiendo que se forme un buen rendimiento. Esta plaga prácticamente es durante todo el ciclo, así como lo conocimos, desde el inicio, y hay que estar atento en esta fase para hacer el primer control hasta casi madurez de cosecha. Algunas plagas ocasionales en el sorgo, podemos tener langostas que pueden o eliminar una planta o defoliar bastante, y también el barrenador del tallo en algunos casos puede perjudicarnos eliminando plantas enteras. Normalmente en estado inicial, lo del Elasmopalpus, aunque también puede seguir dañando si el año sigue siendo bastante seco. Y algunas enfermedades ocasionales, como la anthracnosis en hojas y tallo, el Colletto trichum, y en la fase final, especialmente si hay mucha humedad en floración, en prefloración y postfloración inicial, se puede presentar el ergot de la panoja, que aparenta ser como una miel o una melaza y perjudica la finalización del cultivo. Un poco un daño drástico de lo que puede hacer el cogollero en sorgo, y las recomendaciones básicamente son monitoreo y aplicaciones bien tempranas, rotando moléculas, especialmente de volteo, involucrar ovicidas o productos translaminares y fisiológicos. Esta es la mariposa y una forma de cómo ponen los huevos, que parece ser un algodón, una pequeña bolita de algodón. Para el cultivo de maíz, también el cogollero era la plaga primordial o principal hace 3 años aproximadamente, pero desde 3 años venimos más intensos con esta plaga, la cigarita, que es muy, en el Chaco ella tiene varias hospederas, es sí o sí presente en cada campaña, y desde el inicio hasta floración es el foco que hay que darle a esta plaga en maíz, donde hay que tratar de hacer algunos controles. Tenemos el cogollero, que también es más la fase inicial, desde germinación hasta floración. Y los pulgones pueden presentarse también desde el inicio hasta la finalización de la floración. Y la oruga de la espiga, que más se presenta en la fase desde donde el maíz florece y donde sale la espiga. Es una oruga que se alimenta de los pelos que salen de la mazorca y luego va entrando en la mazorca mismo hasta finalizar, y después ella sale por la puerta de atrás. Después lo muestro un poco más. Acá lo importante es elegir un buen material, una buena genética para frenar el cogollero. Es una estrategia. Hay materiales que no funcionan en el Chaco y donde hay que hacer varias aplicaciones contra el cogollero, pero hay materiales que se comportan muy bien y serían los que tienen la tecnología Viptera, Leptra y algunos otros materiales como el PowerCore Ultra. La cigarita, ¿qué es lo que hace? Creo que a la mañana hubo una charla que explicaron un poco mejor. La cigarita va succionando la savia del maíz, pero a la par deja un micoplasma en el tejido, y ese lo que hace es
que el maíz trata de enfrentarlo, pero no lo puede y genera un hueco. Y ese hueco es un punto de entrada tanto para otras enfermedades como también una debilidad ante los vientos fuertes que tenemos acá en el Chaco, y donde el daño perjudicial sería, por un lado, la menor formación del rendimiento, o evita que el maíz se desarrolle bien, o el tumbamiento en la fase final, donde de repente ya el rendimiento estaba hecho y definido, pero ante la insistencia de los vientos de repente y por debilidad en el tallo, él va cayendo. Acá las sugerencias prácticamente son las mismas como en el pulgón del sorgo: tratamiento de semillas, aplicaciones preventivas en la fase inicial, al menos 1 o 2 aplicaciones durante el cultivo emergido, evitar que se desarrollen plantas guachas y elegir variedades, si es que las hay, con tolerancia a este insecto. La oruga de la espiga va comiendo los tubos de polinización, luego va entrando a lo que ya es la mazorca, come tanto el grano como también el marlo, y cuando siente que está satisfecha, ella va haciendo un agujero en la base y se deja caer al suelo, en donde empieza a empupar. En cuanto al sésamo, tiene un poco más plagas. Empezamos con la oruga del ápice, es una plaga específica del sésamo, la Antigastra catalonalis, que se presenta desde el inicio hasta prácticamente la madurez fisiológica, y lo que hace es, en la fase inicial, funciona como una oruga que come las hojas, defolia. En la fase de crecimiento, en la punta de crecimiento, ella hace una telaraña y evita así el buen desarrollo de la punta. Y en la fase de floración y fructificación, ella puede causar la pérdida de pimpollos, que sería el estado previo a la flor, y también puede perforar las cápsulas, que sería el órgano cosecha, como lo ven acá. El trips, otro insecto chupador, va succionando la savia y puede ser un punto de entrada o un insecto que transmite virus a la planta. La Spodoptera, que acá no es como un cogollero, sino como una oruga que defolia en las fases iniciales, luego también puede cortar el tallo o ramas, y en la fase de fructificación ella también busca los pimpollos cuando está en sus primeros instares, y también la cápsula cuando está tierna todavía. Tenemos también una oruga falsa medidora, pudiendo ser Rachiplusia o Pseudoplusia o Chrysodeixis últimamente, que básicamente es defolia, aunque en estado de fructificación y teniendo las cápsulas, ella también va pelando las cápsulas y realiza así un daño, para que la cápsula ya no protege bien el buen desarrollo de las semillas, y van entrando algunos problemas como hongos o bacterias. Tenemos un problema, una enfermedad, que hoy lo voy a presentar como una asociación entre mancha bacteriana y alternaria, porque se suele encontrar ambos agentes causales y no sabemos quién es el primero. La mancha bacteriana es una forma irregular con un halo amarillo hacia la zona en donde ella se va desarrollando, y también en esas
En esos puntos se puede encontrar la alternaria. Tenemos algunas plagas ocasionales como langostas verdes al inicio, que son langostitas, pueden eliminar plantas pequeñas, cigaritas, que pueden eventualmente transmitir un fitoplasma o algún virus también, cochinillas harinosas, lo ven acá, un poco más pequeño, algunos chinches como la edesa, aunque hoy no vemos que hace un daño, siempre nos preocupa y después le explico por qué. Mosca blanca, que hace un buen tiempo atrás fue un problema así como el pulgón en sorgo. Últimamente se presenta en bajas poblaciones y siempre estamos atentos a una eventual explosión de la plaga. Y el marandová, un género podría ser Protopars o manduca, que es una oruga que tiene una espina en el fondo, atrás, y puede ser defoliadora, puede comer las cápsulas y eventualmente también perforar el tallo o ramas. Una pudrición de raíz, un tallo negro puede presentarse, como en este caso lo ven, y algunas manchas de repente por cercosporiosis. Y también un tema muy menudo es el aborto de flores. Eso puede darse tanto por plagas como la antigastra o la spodoptera que cortan prácticamente el pedúnculo donde se sostiene la flor. O en otro caso puede ser una deficiencia ante un activo crecimiento o un cambio de tiempo que la planta no puede regular y entonces echa las flores porque no se puede regular. Un problema fisiológico. Donde más estoy en casa es el cultivo de sésamo y por eso tantas fotos, pero es un punto clave para el cultivo. Primero se empieza con la identificación si hay huevos o no, siempre estar atento a eso. Hay huevos solitarios, hay huevos solitarios y redondos y también hay huevos aplanados que pueden dar orígenes a pequeñas orugas. Y acá ya se vuelve un tema de controlar estas orugas. Primero hay que identificarlas y ver qué producto voy a utilizar. Es un poco difícil identificarlas, por eso hay que hacer varias muestreos para definir si predomina una spodoptera o predomina la antigastra. Entre ambas, el daño perjudicial que hacen es la perforación de pimpollos y eso prácticamente es una cápsula menos. Y lo hacen antes de floración, inclusive en estadios muy pequeños, cuando son en este primer instar prácticamente. Y después uno no se da cuenta así rápido porque no lo vas a ver. Hay que mirar bien de cerca la punta de crecimiento, tener buenos ojos, ser finos en los dedos, porque están entre estos pelos de repente y cuando giran una vez alrededor del eje de la punta ya te van a comer 5 pimpollos, son 5 cápsulas menos. Entonces después se presenta un fenómeno en donde hay cápsulas, de repente hay una parte que no hay y sigue habiendo. Y eso muchas veces, si en cada planta se presenta, duele. Acá en estado más avanzado, o en los últimos instares, la plaga busca de juntar las hojas y hace una pequeña telaraña, los pega y eso, con eso frena el crecimiento de esa punta de crecimiento. En una fase más avanzada, cuando hay cápsulas, va perforando las cápsulas
y una cápsula que no se puede regular internamente, tiene un microclima, van entrando hongos, bacterias, te puede causar de repente acidez o generar semillas grises por el efecto de algún hongo, y eso ya es menor calidad en la cosecha. La Spodoptera, esto todo fue la Antigastra, esto es la Spodoptera cuando es un instar bastante avanzado, ella puede cortar un tallo entero, o al menos hasta la mitad para que eso se marchite luego, o también va perforando cápsulas. Y por último, en la fase final, eventualmente se podría dar la presencia de alguna falsa medidora que pelan tanto el tallo como las cápsulas por fuera, y eso también impide la buena finalización del grano y podría perjudicar la calidad de cosecha. Ahí ven ya la planta entera bastante raspada, aunque esto no se da muy a menudo, es eventual. En la página de Monsanto ustedes pueden ver contra qué orugas la Intacta sirve y cuáles suprime y cuáles no controla. Y hay algunos como trips y arañuela que no hacen nada, la cosmioides. Hay que estar atento con la helicoverpa, la Spodoptera frugiperda y el elasmo. Y después, una gran parte ella presenta una opción de control a través de la proteína BT. El problema de los chinches, ellos se presentan cuando las vainas ya se formaron, ya empiezan a llenar el grano, y lo que hacen es succionar el grano y lo dejan con distintos colores, muchos verdines de repente o medio manchados, otros no desarrollados, otro succionado y se queda chico, deformaciones, y directamente va al órgano de cosecha. Entonces es una plaga que hay que darle mucho foco, mucha atención. Y hace rato cuando le dije que en sésamo vemos muchos chinches y no sabemos si realmente lo perjudica porque no notamos que en el grano haya una malformación. Sí, de repente es una especie de hospedero del chinche y preparar el chinche en altas poblaciones para después, si es que hay una soja aledaña, después de la desecación del sésamo, pasar a la soja. No se ve bien acá en la foto, pero el productor en este caso hizo una aplicación y prácticamente el piso entero estuvo lleno de chinches y ya van directamente en el estadio en donde hay llenado de granos. Normalmente las fechas de siembra coinciden para que el sésamo madure y se deseca para su cosecha, y las hojas están llenadas de granos. Algunas otras plagas, como el ácaro rojo, él lo que hace es, cuando aumenta su población y las condiciones de estrés hídrico y falta de lluvias persisten, falta de humedad, él hace una telaraña y evita así que el cultivo siga desarrollándose. La mosca blanca, que puede justamente transmitir algunos virus. De repente no lo notamos en ese cultivo, pero si es un virus que se transmite por semillas, lo vamos a eventualmente ver en el otro año si es que hacemos una retención de semillas. Y la melanagromisa sojae, que es una mosquita que, como ya dije, nos sorprendió hace unos años. Deja una pequeña larva en alguna abertura del tallo, y esa larva se encarga de perforar el tallo, y después, como es una mosca, ella va volando alrededor y muchas veces son por manchones en donde ella dejó el huevo, donde la larva después eclosiona y hace el daño. Y la parcela te puede quedar así manchoneada y básicamente es
lo que hace es frenar el buen funcionamiento interno y prácticamente reduce el llenado de granos, ¿sí? En ese año particular entró bien tarde y realmente se pudo cosechar todavía muchos casos, pero esta mosquita puede también estar en el cártamo y podríamos generar una especie de ciclo invierno-verano en donde la mosca tiene hospederos como para persistir en el sistema. Aunque el año pasado fue tan seco, prácticamente desde febrero, marzo no llovió más y todo el invierno tampoco, que no se sembró cártamo, por ejemplo. El cultivo de maní y el último. Empezamos con un complejo fúngico en el suelo. El maní es muy susceptible a las enfermedades de suelo, por eso es importantísimo hacer un buen tratamiento de semillas. Puede ser una Rhizoctonia, un Aspergillus. Después, en la fase inicial, va empezando con trips y cigaritas, géneros Franklinella, Caliotrips, o en caso de cigarita la empoasca. Luego, generando hojas, ella tiene problemas con la oruga de las leguminosas, la anticarsia, que había en soja también. La oruga de tela o tejedora, la Stylopalpia costalimae, que trabaja acá en la base del suelo, generando telaraña y impidiendo, o sea, gastando la energía del cuello de la planta y del tallo, y haciendo daños ahí, que son puntos de entrada de hongos más tarde. El barrenador del tallo, el Asmopalpus, y la oruga del cuello rojo, que se ubica en la punta de crecimiento y va frenando. Entonces, en ese sentido, el maní tiene bastante problemas de orugas, pero son relativamente fáciles de controlar, excepto si es un año de alta presión. Ahí sí hay que detectarlo temprano y tratar de frenarlo para que no se expanda mucho. Tenemos un complejo de enfermedades también: viruela temprana, la cercospora, la viruela tardía, Mycos-Faerella, el mojo blanco o la esclerotinia, y en la fase final, en el llenado de granos, también eventualmente el carbón de maní, que en Argentina es un tema muy grave, pero en nuestro caso todavía se mantiene en niveles menores, y con una buena rotación de 3 o 4 años por lote, eventualmente se frena el avance de esta enfermedad. Algunas plagas ocasionales, también langostitas verdes en la fase inicial, el ácaro rojo, orugas defoliadoras, pudiéndose Spodoptera, un ácaro eriófide, que es este es una alta resolución a través de un microscopio, después lo muestro como es en realidad. Enfermedades ocasionales como la mancha en V, siempre está presente, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero no genera un daño muy grave. Se controla con fungicidas que se va aplicando contra el complejo de las viruelas, por ejemplo, y los virus, el complejo de los virus. También en el grano, pero ya es una cuestión muchas veces en laboratorio o en la industria, la presencia de aflatoxinas en el grano a través de lo causado por los hongos Aspergillus, y ellos generan las aflatoxinas cuando tienen opción de entrada en la caja de maní que se forma debajo del suelo, y esa caja normalmente tiene un microclima adentro y se protege con eso, pero si hay el Asmopalpus, por ejemplo, o hay un gusano de alambre que perfora la caja, ya es una abertura y los hongos de suelo pueden entrar, generando eventualmente aflatoxinas, ¿sí? Y
una muerte por fusarium que es muy raras veces se da, pero hay parcelas que yo cuando empecé a trabajar en la cooperativa Fernheim justamente me tocó esta parcela y después ya no lo vi más. Y eso ya fue hace 8 años. Y la recomendación en ese caso sería también la rotación larga con maní. Algunas plagas, sí, las plagas habituales, un poco más grande. Acá ven una defoliación fuerte del maní en la fase final, especialmente por la viruela tardía. Y eso impide un buen arranque del maní porque el maní se arranca para secarlo al sol y al no arrancar bien tampoco las cajas salen del suelo y pueden secarse bien. También el mojo blanco o la esclerotinia directamente puede caer sobre ramas, el tallo o las vainas, las cajas de maní y perjudican directamente el órgano de cosecha. Acá también la recomendación a largo plazo es la rotación cada 3 o 4 años con maní. En cuanto a los hongos foliares, hay que tener un preconcepto de un calendario de fungicidas y después, según como se den las condiciones, se ejecuta ese calendario, pero aproximadamente cada 2 semanas a 3 semanas aplicar un fungicida. Eso puede empezar a los 45 días, a los 50, a los 55, a los 60 días y sí o sí pretender hacer 2 a 3 aplicaciones y después hay que ver cómo viene el ambiente y el año si amerita una tercera o cuarta aplicación. El Elasmopalpus que taladra el tallo hace que las plantas se vayan perdiendo. Esta ya está muerta, esta es la siguiente, él va avanzando. Por eso muchas veces en una misma hilera o una fila se ve que varias plantas van muriendo o en ese círculo alrededor. Y esta es la oruga Stegasta, que cuando es muy fuerte su presencia, su ataque, él hace que no se llegue a controlar bien porque vos controlás una acá, abajo ya hay un menor instar y después un huevo y la presión es muy alta. Entonces, con el tiempo él va dañando tanto que se acortan los entrenudos y es una plaga que hay que atender desde el inicio hasta los 3 meses o 3 meses y medio aproximadamente, porque hasta entonces queremos que el maní desarrolle hojas y vaya creciendo en altura y a lo ancho también. Una vez que cierre las hileras, a partir de ahí, eventualmente hay casos donde se puede empezar a obviar la plaga, porque después la misión ya es solamente mantener las hojas que ya generó. Para el Elasmopalpus, él entra en condiciones de sequía o estrés hídrico y por eso el control se vuelve muy difícil. Lo mejor es monitorear, detectarlo prematuramente y tratar de, con aplicación de insecticidas, mantenerlo en bajas poblaciones. Pero lo que más sirve contra esta plaga es una lluvia o varias lluvias seguidas para que mantengan húmedo el suelo, porque no le gusta estar en un suelo húmedo. Y ahí sale y es relativamente fácil de controlar. El empleo de coadyuvantes y surfactantes tensioactivos y mucho volumen en las aplicaciones para eventualmente, tanto para el elasmo como también para la Stegasta, penetrar detrás de las hojas que cubren cada axila de crecimiento, ¿sí? Y estos son los ácaros eriófides. Así son en microscopio. Cuando lo vemos en un microscopio de campo, lo notamos así. Esto ya es cuando la población es bastante alta.
Ellas también acortan los entrenudos, frenan el crecimiento de la planta y cuanto más persisten en el cultivo empiezan a inyectar toxinas y después vemos formaciones irregulares de amarillo, marrón, combinaciones y prácticamente significa que el cultivo ya empieza a luchar contra la toxina y ya se olvidó hace rato acá ya del crecimiento, ¿sí? Entonces frena el cultivo en ese momento y prácticamente los maníes que se formaron hasta entonces es tu cosecha que vas a poder obtener. Ahí uno controla y ve si amerita seguir cuidándolo o si es tan poco como para dar por terminado el cultivo, ¿sí? Monitoreo y detección prematura también. Usar acaricidas o combinaciones con azufre. Muy importante acá también coadyuvantes, surfactantes tensioactivos para que tengamos o tratemos de tener más penetración y también no dejar que haya plantas en invierno de maní, que es muy fácil ya que muchas cajas y granos se quedan en el campo y te preparen la plaga para la campaña siguiente, ¿sí? Bueno, acá agrupamos todas las plagas, los insectos, un grupo de lepidópteros, todo lo que mencionamos. Acá está el marandoa con la espinita. Los coleópteros que en la fase inicial en el suelo pueden presentarse, los himenópteros, los insectos chupadores, ortópteros que son las langostas. Esta es una foto de una langosta verde que se puede presentar al inicio y te puede eliminar unas cuantas plantas si es que hay bastante. Los dos grupos de ácaros que tenemos y los caracoles. Justamente en una plantita de maíz succionando tan fuerte que esa ya se iba a perder. Bueno, ¿qué recomendamos nosotros? Hay una larga lista de ingredientes activos que funcionan y siempre la sugerencia va en tratar de combinar moléculas y rotarlas en una siguiente aplicación. No quiero entrar en detalle, hay muchas empresas que tienen productos y donde pueden profundizar la dosis, el momento de aplicación. Varias tienen distintos modos de acción, de contacto, ingestión, la mayoría. Algunos son translaminares, eso significa que penetran entre las células. Otros sistémicos, algunos fisiológicos y algunos con características de también eliminar los huevos. Todos estos son lepidópteros y serían para nuestro complejo de orugas que tenemos acá en estos cultivos que acabo de mencionar. Chupadores de savia, tenemos varios. También las langostas entran un poco en este grupo, al menos en cuanto a su control. Tenemos los neocotinoides, que en la mayoría usa hoy. Perdón, me adelanté un poco. Quería mencionar brevemente lo que realmente hacemos hoy. Hoy, control de lepidópteros, a donde nosotros vamos a asistir es lambda-cialotrina y benzoato de emamectina como choque, junto con un teflubenzuron o un lufenurón. Y últimamente, buenos éxitos con clorantraniliprole, acefato y el clorfenapir. También se usa un poco de clorfirifos en algunos casos, pero eso sería lo que realmente la mayoría hace hoy. Tenemos nuevos productos como el spineturam, solo o en combinación con el metoxifenocide que estamos evaluando y también con buenos resultados. Y nuestro mayor deber es ver cómo podemos posicionar los productos biológicos en este segmento de lepidópteros. Eso a modo de comentario. En cuanto a los chupadores de savia, hoy la mayoría usa el tiametoxam 1, 2, 3, 4 veces.
con suerte rotamos. También la sugerencia siempre es la rotación. Creo que en la mayoría de los casos algunos van rotando con el acefato ante la alta presión. Y vemos muy buenos efectos del clorfenapir, el spinosad y el spinetoram para control de trips especialmente y ácaros, en el caso de clorfenapir. Así que hay opciones para la rotación. Ahora, no siempre se realiza, pero siempre es la sugerencia. Acaricidas que tenemos son la abamectina, el clorpirifos, profenofos, acefato, propargait, flufenoxurón, que no sé si hay ahora en el mercado, clorfenapir y azufre. Básicamente lo que se usa es la abamectina y vimos buenos controles con clorfenapir también. Para moluscos, caracoles, en realidad hay un solo producto específico, el metaldehído. Y es un producto caro. Vemos que en algunos casos, si se usa un bifenthrin o un tiametoxan, por ejemplo, hay supresión, cierta supresión, aunque tampoco controla completo como para hacer la sugerencia. Y para insectos de suelo, primordialmente el fipronil está hecho para esos coleópteros, por ejemplo. También es una recomendación para el Elasmopalpus. Y en hormigas siempre tuvimos solamente el fipronil, pero últimamente se suman el tiametoxan o imidacloprid como productos sistémicos que generan un buen control sobre estas plagas también. En cuanto a las enfermedades, también hay un grupo grande de ascomicetes donde están agrupados nuestros principales hongos, la roya de la soja bajo Basidiomycetes. Tenemos un grupo de protistas, los homomicetes, donde está presente la Phytophthora, bacterias como la Xanthomonas, la mancha bacteriana en sésamo y algunos virus que podemos tener en maní. También para esto una amplia lista de productos e ingredientes activos que pueden funcionar y en especial para las bacterias, productos a base de cobre, pudiendo ser oxicloruro de cobre, sulfato de cobre, fosfito de cobre, que vemos que al menos frena un poco el avance de la enfermedad y ante tiempos de no mucha humedad o vientos secos, también se frena por sí mismo, porque la bacteria es una enfermedad que necesita de humedad como para avanzar y penetrar en los tejidos. ¿Sí? Una vez adentro puede avanzar así, pero necesitaría alta humedad relativa. Los vectores del virus, asimismo, no se puede controlar, pero los vectores, que sería el complejo de los insectos chupadores, y también tratando ahí de hacer buenos controles, si no hay buenos controles, rotar moléculas. En el campo, ¿cómo lo hacemos? Todo el monitoreo y la determinación si hay ya un daño o no, si amerita la aplicación de algún producto, hacer algún control. Primero, el monitoreo, normalmente zigzag. Como asesor, si recorro muchas parcelas, yo ya sé, digamos, en una región, si hay varias hojas sembradas, ya sé qué plagas hay en ese momento. Normalmente me bastarían 3 lugares en la parcela como para determinar de repente un umbral de daño, pero un productor, o normalmente el productor, debería hacer un monitoreo un poco más intensivo, 5 a 6 puntos en un día, en otro día en sentido contrario o no en el mismo sentido, tratar de hacer un monitoreo y determinar si aumenta la población de una plaga
Hay que identificar las plagas, que ya lo hicimos con las presentaciones anteriores. Habiendo definido la plaga, se puede consultar a especialistas o técnicos, se puede considerar daños económicos, niveles o umbrales económicos. La presión regional, muchas veces los técnicos de la zona van a poder decirle a un productor, ya que monitorean distintas parcelas, cultivos y saben las plagas que hay en la región. El daño económico, que es básicamente la cantidad de daño que justifica el costo de medidas artificiales de control, que serían las aplicaciones, las pulverizaciones. El nivel de daño económico es la más baja densidad de población de una plaga que causará un daño económico. Y el umbral económico, básicamente, es la densidad de población a la cual debe ser determinada e iniciada una acción, indirectamente el tiempo, para controlar y impedir que una creciente población de plagas alcance el nivel de daño económico. Con el asesor, con la empresa, con el agrónomo o con el empresario, el jefe, o contigo mismo como productor, hay que elegir y definir una estrategia de control. Puede ser una puntual, que sería una plaga en un momento en un cultivo, o de largo plazo, para esa misma plaga, para futuras campañas. Monitoreo y detección temprana, trabajar con productos selectivos, sistémicos, cuando las condiciones lo permiten. Tratamiento de semillas con productos sistémicos para algunas plagas especiales. Ante la presencia de una plaga en la región, revisar y actuar preventivamente cuando uno ya tiene la alarma o la alerta de que esta plaga se presenta y va en aumento. Preferentemente aprovechar buenas condiciones y aplicar preventivamente en vez de retrasar la aplicación y encontrarse con condiciones adversas, que es muy a menudo acá en el Chaco. Rotar ingredientes activos y o combinarlos para evitar resistencias y conseguir también un mejor control. Elección de variedades, por ejemplo en el caso de la soja intacta, el maíz BT, que cuentan con tolerancias o resistencias a plagas como las orugas o algunas enfermedades específicas. Para eso vale mencionar que en sésamo y en maní no hay variedades, excepto algunas que las cooperativas se encargan de introducir. Y en sorgo actualmente no hay tolerancia, por ejemplo, al pulgón, entonces solamente vemos en el campo que el sorgo granífero de repente es más susceptible al pulgón que un sorgo silero, que tolera un poco, que retrasa un poco más la expresión del daño. A largo plazo entonces se podrían dar rotaciones de cultivos para frenar ciclos de plagas y enfermedades que pueden perdurar tanto en el suelo o en la cobertura o en plantas silvestres, hospederos alternativos o plantas huachas. Implementar aplicaciones con productos biológicos. Hay algunos casos como la esclerotinia en maní, que es muy difícil de controlar. La mejor recomendación hoy a nivel mundial es el clorotalonil en varias aplicaciones y tampoco con un control efectivo. Entonces, los biológicos sí son una alternativa para ir controlando la población o el hongo en el suelo, en este caso me olvidé el nombre, los cuerpos de fructificación del hongo en el suelo,
que están activos siempre ahí. Entonces, usando un producto biológico podría reducirse esa cantidad de inóculos, ¿sí? Y también, en algunos casos, considerar a futuro, de repente a largo plazo, máquinas de siembra con equipos de aplicación, con productos estratégicos en la línea de siembra. Eso es una tecnología que en Maní, por ejemplo, tratan de desarrollar cada vez más en Estados Unidos, pero esos productos, por ejemplo, que implementan ahí todavía no están acá, pero a futuro eso de repente sería una opción para controlar, por ejemplo, varias plagas presentes en el suelo o permitir un producto sistémico que sea absorbido por las raíces, así como lo pretendemos con el tratamiento de semillas. Finalizando, teníamos el monitoreo de parcelas y plantas, identificación de plagas, las consultas, ver también daños económicos, umbrales, considerar niveles, elección de estrategias de control, realizar la aplicación de las estrategias por cultivo, por plaga, teniendo en cuenta las condiciones, el producto, la dosis, y finalmente evaluar si realmente se redujo la cantidad de plagas que causarían el daño económico, y eventualmente considerar una segunda aplicación si es que no fue efectiva esa aplicación. Con eso, muchas gracias. Es un poco el día a día que quería presentar. Yo sé que tenemos un público muy variado, con distintas expectativas, pero la idea es ponernos a disposición, trabajar en alternativas de control con las empresas, por ejemplo, ayudarle al productor en lo que sepamos y también estar abiertos a sumar conocimiento. Hay que estar en la vanguardia porque los últimos 2 años fueron de tan alta presión en algunos casos que si uno se quedaba tranquilo, el daño era muy fuerte, ¿sí? Hay que estar abierto a generar más conocimiento en ese caso. Con eso me quisiera despedir, ¿sí?